Queridos hermanos, en esta mañana y rápidamente vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 15. Hebreos, capítulo 9, versículo 15. Tiene su Biblia por allí, puede abrir la palabra del Señor. Y como decía, hoy estamos comenzando un año nuevo. Y como cada día que comenzamos, el Señor renueva sus misericordias. Porque Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor. Y nosotros venimos esta mañana aquí porque Él tuvo misericordia de nosotros. Porque Él pagó un precio en la cruz del Calvario. Y el libro de Hebreos nos habla justamente de esto, todo el libro, y haciendo una comparación de lo que representaban los símbolos del Antiguo Testamento, y hablaban de Cristo, hablaban de su sacrificio. Usted sabe, hermanos, que los sacrificios que realizaban en el Antiguo Testamento de estos animales eran simplemente una representación de lo perfecto, de lo que iba a venir más adelante, y ese fue el sacrificio perfecto de Jesús. Vamos a leer en Hebreos capítulo 9, versículo 15, y yo quiero hablarles en esta mañana de un mejor pacto. Un mejor pacto. Y Hebreos capítulo 9, 15 dice: así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Dice Jesús, mediador de un nuevo pacto. Y cada vez que nosotros compartimos la Santa Cena, encontramos que el apóstol Pablo recibió del Señor esto, y que cuando hiciera en memoria del Señor esta acción de compartir el pan y de el vino con los discípulos, y hoy lo vamos a hacer nosotros como discípulos del Señor, Jesús dijo también esto: esta es mi sangre que establece un nuevo pacto. Amén. ¿Y por qué es tan importante? Primero vamos a ver, la palabra pacto también se puede traducir como contrato, o como testamento, legado o asignación. Bueno, en nuestro país hablan mucho de asignaciones, ¿no? Asignación por esto, asignación por el otro, y asignación por aquello también. Bueno, el Señor hizo una asignación, un pacto, un contrato, un legado. ¿Por qué es importante entenderlo desde el lugar de asignación? Porque cuando hablamos de contrato o de pacto, generalmente hay dos partes, ¿no? Donde nos ponemos de acuerdo y las dos partes tienen que cumplir con algo. Y si no cumplen con ese algo, entonces el pacto se rompe, ¿no? Por ejemplo, un pacto de paz entre dos naciones, ¿no? Tienen que cumplir ciertos requisitos. Si una de las naciones viola ese pacto, entonces se rompe, se cae el pacto y ya no tiene más vigencia, no tiene más sentido llevarlo adelante. Sin embargo, la palabra pacto o el nuevo pacto que aparece aquí está dado en un solo sentido. Es un pacto establecido por Dios. De Dios para con el hombre. Dios asigna algo al hombre. Dios hace un contrato donde el mismo que sale fiador de ese contrato es Dios mismo. Porque dice también Hebreos en otra parte: no habiendo ninguno mayor que Él. O sea, lo prometió en sí mismo. ¿Por qué? Imagínense que Dios hace un trato y tiene que venir una autoridad superior a Dios para que avale ese trato. No existe. No existe ninguna autoridad por encima de Dios. Entonces este pacto, este testamento, este contrato, este legado, esta asignación que ha hecho Dios, el único fiador es Dios.
y es de parte de Dios hacia el hombre. Ahora diríamos, bueno, pero si fuera estrictamente un pacto, el hombre tendría que darle algo. El problema es que el hombre no tiene absolutamente nada para darle a Dios. Y es un error en muchas personas pensar de que sí tienen algo para dar a Dios. Yo hay algunas frases muy armadas que dan vueltas por allí que no están bien del todo. Como por ejemplo, acércate porque Dios te necesita. No, Dios no te necesita a vos. Vos necesitas a Dios. Yo no soy indispensable para Dios. Porque la misma Biblia dice que si fuera necesario, las piedras van a hablar. O sea que si yo me hago el vivo con una roca acá parada delante y va a hablar. O sea, Dios es un Dios eterno, poderoso y tiene todos los recursos. Pero dice la Biblia también que a Dios le agradó salvar al hombre por medio de la predicación del Evangelio. Y eso nos incluye a nosotros. Dios en su eterno plan y misericordia permite que nosotros seamos los portadores de estas buenas noticias de salvación. Es un regalo de Dios también. Entonces, este contrato, es más bien un legado, es una asignación, es un testamento, donde Dios firmó algo que se nos acredita a nosotros. Por eso dice que es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. ¿Por qué? El primer pacto, ¿cuál era? La ley de Moisés. ¿Y qué establecía la ley de Moisés? Los 10 mandamientos. ¿Y qué el hombre entendió con eso? Que era pecador. Porque establece cuáles son las cosas que ofenden a Dios. Y de ahí el hombre se dio cuenta que era imposible para el hombre poder agradar a Dios cumpliendo todos los mandamientos. Yo puedo preguntar hoy, ¿no? Pequeños y grandes, desde el más pequeño. ¿Cuántos ninguno ha hecho algo que ofendió a Dios en su vida? Todos ofendemos, incluso los niños. ¿Cómo los niños? Sí. Mienten. O no, su hijo nace, está bien, perdón. Los niños. Cuando se rompió un juguete, ¿quién fue? No como desde el principio. ¿Qué dijo Adán? Ay, no, Señor, yo no fui, la mujer. Y la mujer dijo, no, Señor, la serpiente que vos creaste. O sea, le terminó echando la culpa a Dios. Ninguno de nosotros estamos exentos de haber ofendido a Dios. Todos hemos pecado. Y por eso la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso fue necesario un nuevo pacto en Cristo. Ahora, esta palabra pacto que se encuentra en este pasaje tiene algo muy particular para que nosotros podamos meditar en esta mañana. En el versículo 11 de Hebreos 9, un poquito más arriba, dice, pero estando ya presente, ¿quién? Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Este pacto incluye un montón de cosas, de elementos que no tienen nada que ver con la mano humana. No hay intervención del hombre de ninguna manera. En el Antiguo Testamento Dios envió que se hiciera una tienda, un tabernáculo, un lugar de reunión donde se reunirían ¿quiénes? Los hijos de Israel. En representación de ellos entraba el sumo sacerdote solamente para el lugar santísimo una vez al año y donde se manifestaba la presencia de Dios. Pero esa tienda, ese tabernáculo estaba hecho ¿por quién? Por los hombres. Ahora dice, ahora presente ya Cristo,
en este tiempo, Él es sumo sacerdote, pero de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y cuando continuamos leyendo Hebreos más adelante, dice, Jesús no entró en el tabernáculo hecho por manos de hombres, sino en el cielo mismo. O sea que nos está hablando de un lugar de reunión, de manifestación de la presencia de Dios, que es el cielo mismo. No una tienda hecha por nosotros. Por eso, hermanos, nosotros hoy en día podemos adorar aquí en este lugar, en nuestro hogar, en una plaza, en un parque, y reunirnos como iglesia y vamos a encontrarnos con la presencia de Dios. Nos encontramos con la presencia del Señor. No tiene que ver con un lugar físico, sino con un establecimiento espiritual. El reino de los cielos se ha acercado. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Y este oficio que tiene el Señor, que dice sumo sacerdote, el sumo sacerdote era el representante del pueblo y tenía que sacrificar un animal. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo y los suyos propios. Sin embargo, ahora Jesús, como un sacrificio perfecto, se presenta, dice el libro de Hebreos, una vez para siempre, allí a donde, en la misma presencia del Señor en el cielo. Está mejor este nuevo pacto, ¿verdad? Que el sacrificio de un animal imperfecto, que cada año había que sacrificarlo, que incluso el sumo sacerdote tenía que hacer sacrificio por sus propios pecados, y además estaba hecho en una tienda. Ahora es el lugar, el cielo mismo, donde Jesús es el sacrificio vivo y además es el sumo sacerdote. Vamos de a poco. En el versículo 12 dice, y no por sangre de machos cabríos o de becerros, sino por su propia sangre. Entró, ¿qué dice? Una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué cosa? Eterna redención. Eterna redención. Ahora, ¿cuántas veces Jesús entró en el lugar santísimo? Una vez y para siempre. Bueno, hay una religión que en Latinoamérica se extiende, que popularmente es la religión más aceptada en América Latina, y que cada vez que celebran sus reuniones, dicen que Jesús vuelve a morir. Porque es necesario que Jesús vuelva a morir para perdonar los pecados. ¿Se imaginan? La Biblia dice claramente que Él, una vez, sacrificio perfecto, para siempre. ¿Para qué? Para lograr eterna redención. Eterna redención. Algo eterno no tiene límite. No es hasta acá nada más. O, bueno, a ver, ¿cuántos pecados te perdonó Dios? No los cuento. Bueno, yo no perdí la cuenta. ¿Cuántos perdieron la cuenta de sus pecados? Sí, es la verdad. Es la verdad. Por lo tanto, Jesús, cuando murió en la cruz y decía consumado es, estaba diciendo el acta donde estaba la lista interminable de nuestros pecados. Ahora tenía un sello que decía caso cerrado. Porque esta expresión consumado es, para nosotros puede decir, bueno, se terminó algo y nada más. Pero en aquel tiempo, y según las leyes romanas, y Jesús fue crucificado por los romanos, cuando se usaba la expresión consumado es, estaban diciendo legalmente, este caso está cerrado y quedan absueltos de toda culpa. Entonces aquellos que eran condenados y que tenían realmente culpa de condenación,
cuando un juez determinaba consumado es, no recuerdo ahora las palabras exactas en romano que se usaban, consumado es decía caso cerrado y quedaba absuelto. Por eso todos los que venimos a Cristo, todos aquellos que nos acercamos a la cruz y reconocemos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros tenemos ahora un acta donde está esa interminable lista por nuestros pecados, donde dice caso cerrado. Y eso ha transformado nuestra vida y nuestro corazón. Pero ¿qué es esto de redención eterna? Dice el versículo 12, no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y acá hay una gran diferencia. Lo del Antiguo Testamento, el sacrificio de estos animales que eran representativos, dice claramente para limpiar vuestra carne. Y la carne tiene que ver con lo humano, las emociones, etc. Simplemente como si fuera un paliativo, algo momentáneo. Sin embargo, la sangre de Jesús derramada en el versículo 14 dice, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Lo otro era una limpieza momentánea o representativa. Sin embargo, la sangre de Cristo obrando en nuestras vidas limpia nuestra conciencia. Ese es el problema, cuando nuestra conciencia nos acusa. Ahora, si nosotros venimos a Cristo, si nosotros venimos al Señor, nos arrepentimos, el Señor lo que limpia es nuestra conciencia. Por eso hay algo erróneo por ahí diciendo, bueno, si venís a Cristo, después podés hacer lo que querés, total, estás ya libre, perdonado, no importa cómo vivas de ahí en adelante. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene a una vida o un corazón, esa mente es renovada, transformada, y su conciencia es limpiada, por lo tanto, su vida cambia. Es un error pensar que yo tengo que hacer las cosas bien para que Dios entonces vea mi vida y entonces Dios se agrade de mí. Es al revés. Dios viene a mi vida, transforma mi vida y como consecuencia, como resultado de eso, entonces teniendo ahora una conciencia transformada, nueva, limpia, yo voy a hacer obras buenas. Dice obras de servicio al Dios vivo. Si no es imposible. Amén. Entonces, lo representativo del Antiguo Testamento hablaba de la purificación de la carne. Sin embargo, esto es mucho más profundo. Pero comparándolo hoy rápidamente esta mañana con el sacrificio de Cristo donde limpia la conciencia, es una transformación interior. Amén. Por eso no es posible que una persona que diga ser verdadero hijo de Dios, verdadera hija de Dios, no pueda vivir en búsqueda de la santidad, no pueda vivir en búsqueda de hacer el propósito y la voluntad de Dios. Porque es una transformación interna que me lleva a hacer eso. No es que yo me esfuerzo y bueno, no me queda otra. Yo dije muchas veces, si es un esfuerzo muy grande servir a Dios, entonces primero hablamos de Dios.
algo está pasando en tu corazón, en tu vida. Debería ser un placer servir a Dios. Debería ser gozoso. Debería ser algo que te produce bendición. No una carga. ¿Qué? Oh, tengo que levantar temprano para ir a la iglesia. No, nadie dijo esto acá, ¿no? No se sienta tocado. Ay, encima hace calor. Ay, me habían invitado a comer, no sé, un helado. Justo. Tengo que ir a la iglesia. Quédense, hermano, en su casa. ¿Qué le van a venir a ofrecer a Dios? Eso. Después yo lo llamo. ¿Qué te pasó, hermano? Estamos orando por vos. Bien decía, cuando la ofrenda, sí. Ofrendar no es solamente dar una colaboración de dinero que es necesario, y Dios así lo establece, sino nuestra vida. Ofrecemos nuestra vida, nuestro ser. Una persona puede ser muy multimillonaria y rico y dar mucho para las iglesias y para las obras, pero si su vida no está rendida a Cristo, eso no sirve absolutamente para nada. Se va a presentar un día ante el Señor y va a decir: no te conozco. No, pero si yo di un montón de plata, yo hice esto, di lo otro, no te conozco. ¿Amén? No se trata de eso, se trata de lo que hay en nuestro corazón, en nuestro interior. Ahora, ¿qué significa redención? Bueno, la redención, para entenderla bien, vamos a la palabra original, ¿verdad?, de la Biblia, que se escribió en griego. La palabra más o menos es así, lutrosis, del griego, y significa rescatar. Rescatar. Bueno, hasta hay muchas películas de rescate, ¿no? Así que quedaron en la montaña, en la nieve, y hay todo un operativo, rescatan a una persona. Bueno, este es el sentido. Eterna redención significa eterno rescate. O sea que tenemos el mejor equipo de rescate de todo el universo a nuestra disposición. Nuestro Dios. Él nos rescató. Una vez y para siempre, porque dice autor, dice la Biblia, de eterna redención. Una vez y para siempre. O sea que Él, este nuevo pacto que se establece, es Dios diciéndonos: yo peleo por vos ahora y para siempre. Y Él es el que nos rescató, nos libró de la muerte espiritual donde estábamos sumidos en el pecado. Esta palabra rescatar también nos da la idea de que hay un precio que pagar. No, los rescates no son gratuitos. ¿Recuerdan cuando intentaron rescatar el submarino, más allá de las cuestiones políticas aparte, el submarino aquí en Argentina? Millones gastaron. Millones y millones. Un intento fallido. Bueno, pero hay un precio que se paga. No es gratuito ese rescate. Ahora nos dice: bueno, sí, salvo por gracia, bueno, listo, es gratis. No, de alguna manera nosotros lo pagamos. Porque Dios nos otorga este regalo por lo que Él hizo. Pero sí que hubo un precio. El precio fue la sangre de Jesús. Dios se hizo hombre, vino a morir en la cruz para que nosotros seamos rescatados, seamos salvados. ¿Cuántos dicen amén? Ahora en el versículo 15 leíamos y aparece otra palabra. Dice: así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Remisión de las transgresiones. Bueno, esta palabra remisión, junto con la palabra también eterna que aparece más abajo, todo este versículo, remisión significa soltar de. Esa es la traducción literal. Soltar de. Imagínense que usted estaba atado. Imagínense en el rescate, ¿no? Estaba acá en la montaña y se cayó y quedó enganchado con la soga por todos lados, aprisionado, atado y en el medio de la nada. No solo lo rescata,
sino que corta las sogas para hacerlo libre. Esa es la idea de este pasaje. Soltar de la remisión. Porque esas cadenas, esas sogas que nos ataban del pecado. Y sin embargo, el Señor lo que hace a través de su muerte en la cruz es no solo rescatarnos del lugar oscuro donde estábamos, sino librarnos de esas cadenas, de esas sogas que nos estaban atando. Por eso, esta traducción, más la original, la que está desde el griego, cuando leemos remisión, significa soltar de, liberar. Herencia. La palabra herencia nos habla de una nueva posesión. Una nueva posesión. ¿Y qué poseemos ahora nosotros? Bueno, dice la Biblia que somos coherederos con Cristo, pero nos está hablando del reino de Dios. Nosotros somos ahora ciudadanos del reino de los cielos, todos aquellos que estamos en Cristo. Por eso el mundo, el sistema, podrá estar en crisis. Y hoy nuestro hermano da un testimonio, pero hay tantos testimonios en este año nada más. Cuando todo parece que se arruina, cuando todo va mal, los hijos de Dios siguen de pie. ¿Por qué? Porque nuestra economía ni nuestra vida depende del sistema del mundo, sino que depende del reino de los cielos. Amén. Estamos acá, pero no somos de acá. Jesús dijo claramente: mi reino no es de este mundo. Y cuando dijo mundo, la palabra mundo se traduce como sistema establecido en este mundo. Porque Dios es dueño de todo, ¿verdad? Pero del sistema que está establecido en este mundo, nosotros no pertenecemos a él. Vivimos en él porque somos embajadores de Cristo. Un embajador es un representante y nosotros representamos al reino de los cielos. Y representamos al mejor reino que pueda existir en toda la eternidad. Nunca tiene crisis económica. Nunca tiene problemas. Y no se corta el teléfono, no se corta internet, las comunicaciones, porque donde vos doblás las rodillas y clamás al Señor, tenés comunicación instantánea. Y si no podés hablarlo con tu mente, y Dios conoce tus pensamientos también. Amén. Entonces, hermanos, eso está diciendo. Ustedes poseen esto. ¿Gracias a qué? A que Jesús murió en la cruz. Si no hubiese muerto Jesús en la cruz, nosotros estaríamos condenados. Hermanos, en el versículo 28 de este pasaje dice: así que también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados ¿de cuántos? ¿De cuántos? Muchos. Bueno, esto es para otro estudio bíblico. No dice todos. Muchos. Muchos. Y aparecerá por segunda vez. ¿Sin relación con qué? Con el pecado. Para salvar ¿a quiénes? A los que le esperan. ¿Cuántos esperan al Señor Jesús o esperan en Dios? Entonces dice, pero va a aparecer una segunda vez, pero no en relación con el pecado. ¿A qué se refiere? No va a venir otra vez a morir por los pecados del mundo. Ya lo hizo una vez para siempre. Ahora viene ¿a qué? Viene a llevar a su iglesia aquellos que han sido redimidos, aquellos que han creído en el Evangelio, aquellos que han recibido a Cristo, que sus mentes han sido renovadas, aquellos que han nacido de nuevo, como Jesús le dijo a este hombre que vino de noche y le dijo: Señor, Maestro, ni hola, le dijo Jesús. Dijo: te es necesario nacer de nuevo. ¿Y eso? ¿Cómo es posible? Yo soy un hombre grande. ¿Cómo voy a meterme otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y le dice: eres un maestro de la ley y no conoces las escrituras. Es necesario nacer del agua y del espíritu. Y luego ese pasaje sigue hablando del soplo del espíritu.
Es un nuevo nacimiento que produce solamente el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso nosotros estamos esta mañana aquí. Porque el Espíritu Santo ha tocado nuestras vidas un día. Hemos entendido la palabra. Tal vez por mucho tiempo leíamos la Biblia, no entendíamos nada y decíamos, ¿qué está hablando acá? Esto es una locura. Y de repente un día abrimos la Biblia y Dios nos habló y dijimos, ¡wow! ¿Qué pasó? O una canción, o una palabra de alguien, o un folleto. Pero hubo un día que algo pasó diferente en nuestras vidas. Y fue el Espíritu Santo el que sopló sobre vos, sobre mí, ese día, para que nosotros podamos tener vida y seguir a Cristo. ¿Cómo tener vida? Claro, vida espiritual. A causa del pecado nosotros morimos. A causa del pecado la humanidad está muerta espiritualmente. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene en una vida a una persona y sopla, le da vida espiritual. Por eso nosotros, hermanos, lo único que hacemos es anunciar el Evangelio, pero la transformación hacia el Espíritu Santo. Amén. Por más que yo me la pase predicando todo este libro y usted se grabe la Biblia entera y se la ponga debajo de la almohada y duerma con la música o la canción de la Biblia, si el Espíritu Santo lo sopla sobre su vida, no hay forma. No hay forma. Dice la Biblia, Señor, la Biblia, y el Señor dice, no es del que quiere, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así que tenemos que estar muy, muy agradecidos esta mañana de que Dios tuvo misericordia con nosotros. Y luego entonces aplicamos bien el pasaje que dice, no descuidéis una salvación tan grande. ¿Y qué quiere decir eso? Ya que tenés esta salvación tan grande, ¿qué estás haciendo con ella? ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Estás honrando a Dios? Ok. Bueno, este año 2021 sea para nosotros un año de poder decir, Señor, ayúdame a serte fiel en todas las cosas. Termino con este versículo que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Ahora, si yo me preocupo por las añadiduras y vivo desesperado por eso, descuido el reino de Dios y su justicia, entonces Dios va a actuar en mi vida y si es necesario me va a disciplinar. No, Dios no disciplina así. Dios dice en la palabra de Dios, si no fueran hijos, yo no los disciplino, pero porque son mis hijos, yo los disciplino. Gloria a Dios por eso, porque la disciplina del Señor viene para encaminarnos, encauzarnos, para que prestemos atención a su palabra. Y en esta mañana que vamos a compartir la cena del Señor, podemos mirarnos un poquito dentro. Miremos solamente el 2020, no miren más allá mucho, hermano. Con el 2020 alcance sobre y analícese en su interior, su corazón, su mente y diga, ¿realmente ha dispuesto su vida para servir al Señor? ¿Como Dios lo quiere? Bueno, si no es así, qué bueno empezar el 2021 pidiéndole perdón al Señor. Otros empiezan el 2021 haciendo una lista profética de todo lo bueno que va a pasar. 2021, igual del 2020 dijeron, 2020, año de prosperidad, las iglesias van a explotar de gente, que es hubo cuarentena, ni una iglesia abierta. Para mí que se equivocaron, ¿no? ¿Usted qué piensa? Y dice la Biblia que para saber si un profeta verdaderamente es profeta se debe cumplir lo que dice. Si no se cumple, no es profeta. Entonces tenga cuidado con eso. Ahora
Esos mismos están diciendo ahora para el 2021. Sí, 2021, ahora, esto, aquello, todo bueno, no te dicen nada malo. Y venga y selle la palabra con una buena fe. No. El Señor está diciendo, si se humillare mi pueblo, si oyere mi voz, entonces Él va a enviar bendición. Busquen primeramente el reino de Dios y justicia y lo demás será añadido. Pero qué bueno comenzar un año no exigiéndole como algunos hacen al Señor o decretando cosas que no tienen ni idea de lo que están diciendo. Qué bueno comenzar el año diciendo al Señor perdón, porque te fallé un montón de veces en el 2020. Ayúdame que este año 2021 te sea fiel. Amén.